Bueno, pois imos a arrincar a primeira das 4 conversas que imos a plantexar dende o Consello da Cultura Galega a través da súa sección de artes visuais arredor celebrando eu penso que unha das efemérides artísticas pois máis importantes deste momento, como son os 30 anos da creación e da apertura do inicio do primeiro curso, por así dicilo, da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Non? Eu penso que a implantación desa facultade é un dos grandes fitos creativos en Galicia nas últimas décadas. É un pouco, bueno, crear unha nova linguaxe artística que xorde de Galicia a través de creadores galegos e de moitos outros creadores que dende fora de Galicia se foron incorporando á facultade. Non? A primeira destas conversas que un pouco que busca bueno, pois por lo menos facer unha revisión ou deixar plantexado pois esa revisión do que foron estes 30 anos, pois, como dicía, a primeira destas conversas ten o título de A pegada docente aos mestres artistas. Non? A miña intención a hora de plantexala é focalizar un pouco a atención na labor dos docentes, docentes cunha longa experiencia na facultade, algún deles como Juan Fernando de Leira dende o mesmo principio, un principio complicado por todo o que significa arrincar unha aventura e máis unha desta envergadura e falando como falamos dunha facultade moi singular con unha serie de necesidades moi precisas. Non? Entón, bueno, eu penso que a presenza dos docentes se xa sempre é fundamental nunha facultade, pois penso que nunha de Belas Artes ten unha singularidade como é que os propios docentes, a súa vez, adoitan ser un amplo número artistas tamén. Non? Entón, hai unha dualidade que penso que é moi interesante e que nos levará tamén a falar ao longo do debate xunto coa propia experiencia docente. Non? Vou comezar a presentalos dunha maneira moi, digamos, moi interesada en canto que imos a falar nós, non? Porque, bueno, cada un deles ten un currículum amplísimo, pero sí que quero dar 3 ou 4 liñas ou pinceladas, nunca mellor dito, para un pouco relacionalos ou contextualizalos co que imos falar. Non? Juan Fernando de la Iglesia, licenciado en Bellas Artes e doutor en Filosofía pola Universidade Complutense de Madrid, foi profesor nesa facultade dende 1975 ata 1990, ano no que chega a Pontevedra, converténdose no primeiro decano das facultades, na que foi catedrático de escultura e actualmente é profesor emérito da Universidade de Vigo. Ademais, bueno, desenvolveu unha longuísima traxectoria no campo da investigación, da publicación e na dirección de teses doutorais. Manuel Sendón é licenciado en Matemáticas e doutor en Belas Artes e profesor de fotografía na Facultade de Belas Artes de Pontevedra dende 1993. Con Xosé Luís Suárez Canal dirixe o Centro de Estudos Fotográficos e tamén é director dun proxecto moi interesante como é o proxecto Inédito, no cal pon en valor e visibiliza a obra de moitos creadores adicados á fotografía que nacen nesa propia Facultade de Belas Artes. Non? A súa traxectoria expositiva tamén é moi longa, tanto na súa propia autoría como na investigación da fotografía histórica. Bueno, pues, por exemplo, fai uns días inaugurouse no Museo de Pontevedra unha exposición sobre o fotógrafo José Suárez, daquele comisario, e actualmente el mesmo ten unha exposición no Museo do Mar de Vigo co título de Marina Núñez
É licenciada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, doutora en Belas Artes pola Universidade de Castilla-La Mancha e, dende 1999, é profesora titular de pintura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Reside entre Madrid e Pontevedra e o seu labor artístico é un dos máis destacados da súa xeración, non? Son moi numerosas as súas exposicións, tanto colectivas como individuais, en espazos moi destacados da nosa xeografía, non? A súa obra tamén forma parte de coleccións de referencia e actualmente pois ten unha mostra co título Sin piel na Sala Cubo do Cursal de San Sebastián, non? O primeiro é agradecervos moitísimo os tres que quixerades participar e, bueno, pois charlar un ratiño sobre o que significou e o que significa a Facultade de Belas Artes, non? Entón, bueno, pois o primeiro o meu agradecemento por sumarvos a esta celebración. E o primeiro que quería un pouco plantexarvos, pois, bueno, é un pouco lembrar ou recordar como foi a vosa chegada e incorporación á Facultade de Belas Artes. Comezamos por ti, Juan Fernando, pareceche? Muy bien. Bueno, primero lugar, gracias por toda esta iniciativa de celebrar os 30 anos, que é casi unha xeración inteira, ¿no? Pero a miña incorporación á facultade pois foi imposible porque non había facultade. A incorporación foi pois con un baleiro realmente emocionante, porque se tiñamos unha moi boa generosidade por parte do Concello, que deunos incluso a posibilidade de facer leccións no teatro principal, porque non tiñamos aínda facultade, non tiñamos edificio, si tiñamos un proxecto tan forte, tan claro, que, bueno, pois non importábanos a escaseza e a escasez de medios e infraestructura. O que pasou en Belas Artes de Pontevedra é que non tiñamos campus tampouco, non? A diferencia de Salamanca ou de la Complutense de Madrid ou incluso pues, de Barcelona, cando as escolas convertíronse en facultades, tiñas un campus formado, non tiñamos campus. Tiñamos a escola de formación de profesorado, que era Gerino Calvo, o moi bo director, non en Pontevedra non había nada máis, había un pouco unha expectativa de crear unha universidade. Pero éramos entón os primeiros en poner o pé en un territorio xuvioso, por certo, non parou de chover ese ano, o mes de setembro, outubro, novembro non parou de chover. Entón, bueno, tiñamos xa seleccionados os 120 estudantes de 280 solicitudes. Era unha expectativa realmente abrallante, pero non tiñamos casa, non tiñamos facultade. Estaba aínda en construcción o antigo fogar provincial, que era onde a Diputación Provincial iba a alosarnos, non? Entón, en ese intre, pois decidimos facer 6 leccións inaugurais no Teatro Principal de Pontevedra para toda Pontevedra e para xa os 120 estudiantes seleccionados, por certo, por un sistema anglosaxón de entrevista persoal e presentación de dossier comentado, ¿no? Ben, esas 6 leccións inaugurais foron xa o disparador para ver onde íbamos a situarnos no espazo cultural de Galicia. Eu tiña a sorte tamén de ter unha relación xa moi estreita con Galicia, ¿no? A primeira conversa que tive a chegar a eso foi con Isaac Díaz Pardo. Eu pensaba que a Facultade de Belas Artes tiña que ser unha continuidade do Laboratorio de Formas, ¿no? En Madrid, onde era eu profesor da Complutense, pois tiña moita relación con Alberto Datas, con Antón Patiño. Os meus primeiros traballos en escultura en Galicia pois foron casi a carón de Paco Leiro e Manolo Paz. Tiña moita relación con moita xente relacionada con Mancho Pereiro, con o Grupo Atlántica, de Bayona, en fin, moitas cosas, ¿no? Pero ese baleiro intentamos encherlo con 7 puntos programáticos que expuxéronse na roda de prensa de 2 de agosto, justo o inicio das vacacións, 2 de agosto de 90,
7 puntos programáticos que serían os principios, os alicerces da nova Facultade de Belas Artes. Non? Se teño a oportunidade, para non falar moito, pois despois poderei exponerlos, porque creo que ali son a primeira etapa, os 5 primeiros anos da facultade están ali escritos e publicados, por certo, nese libro que a Diputación de Pontevedra marcou con a primeira publicación, que é esta, era que puxemos o título de pensar, habitar, construir, haciendo alusión a aquella tríada de Heidegger, de aquella conversa que tuvo con los arquitectos de Darmstadt en los años 50, que para construir un edificio primero hay que habitarlo, pero para habitar hay que pensar, hay que ser pensantes. ¿no? Entonces, pensar, habitar, construir, ahí están los primeros manifestos dos dous primeiros anos da facultade. Pero estos 7 puntos cardinais, direi, me gustaríame despoñerlos, pero tampouco quero ocupar moito tempo nesta primeira intervención. Gracias, Ramón. Manuel, por favor. Bueno, cando eu cheguei á facultade xa empezara a funcionar anos antes. Eu cheguei no ano 93 e xa levaba pois 3 anos funcionando. Fun profesor da primeira promoción. As condiciones físicas ou de infraestructura eran moi malas. Recordo que tiñamos 2 ampliadoras para todos os alumnos, pero a ilusión dos alumnos e incluso tamén a ilusión dos profesores era moi grande, non? Se abría por diante pois unha expectativa moi interesante, non? En ese sentido, esa primeira promoción, pois había alumnos que levaban anos desexando estudiar Belas Artes, pero como aquí en Galiza non había Belas Artes, pois concurriron aí con outros que lles tocaba xeneracionalmente, non? Bueno, se poden contar miles de anécdotas, porque claro, as clases eran moi particulares, non? No personal, eu, cando cheguei aquí, bueno, pois xa tiña organizado 5 edicións da Foto Bienal, é dicir, incluso a miña obra xa estivera en exposicións internacionales importantes, é dicir que, bueno, levaba traballando en fotografía pois moitos anos, non? Sin embargo, eu vivía de dar clase de matemáticas. Entón, no personal, vir a facultade para mí era unha maravilla, non? Era entrar nun paraíso, abandonar ya as matemáticas que xa estaba por mi farto delas. Marina. Bueno, pues yo tenía una beca de formación de personal investigador en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, estaba haciendo la tesis, y bueno, ese año se me acababa la beca y no había plazas en ningún lugar más que en Pontevedra. No salió ninguna plaza en Cuenca, Salamanca, ningún lado, ¿no? Y entonces digamos que fue totalmente por casualidad en ese sentido. Fui a donde había trabajo y tuve la suerte de que me cogieran, ¿no? La suerte, vamos, increíble, me parecía ya mágico. Y bueno, desde que llegué, por casualidad, yo decía, madre mía, el lugar más lejos del mundo, o sea, no hay ningún lugar que esté más lejos de mi vida que Pontevedra. O sea, es increíble, ¿cómo puedo yo, no? Pero desde que llegué no tuve nunca ninguna duda de que me quedaba. Eso sí que nunca he querido, yo qué sé, intentar trabajar en la Complutense o lo que sea, nunca. O sea, desde que llegué me sentí súper bien acogida, con gente muy, muy maja. Al principio, como dice Manuel, que llegué el mismo año que él, en el 93, bueno, al principio era todo, ni siquiera estaba en el mismo edificio que los compañeros porque me pusieron a dar grabado, porque era el hueco que había que cubrir. A mí no me interesaba nada el grabado, básicamente lo aprendí para poder enseñarlo. Sí. Pero como había estudiado en Salamanca y Salamanca tenía buena fama de buenos profesores de grabado, sin duda merecida, pues bueno, de lo que había era la que mejor podía hacerlo. Y entonces estuve ahí atrapada en un sótano creo que era de magisterio, que ni siquiera estaba con los demás compañeros. Y una asignatura que no me gustaba nada, pues unos años. Pero bueno, aún así, insisto, es un privilegio tener ese trabajo en la universidad, ¿no? En cuanto pude me escapé a pintura, porque además es que las asignaturas técnicas lo que tienen es que los alumnos no piensan en otra cosa. Para mí era casi imposible convencerles de que además de que aprendieran a hacer agua fuerte o grabado al azúcar o al aceite, también era importante lo que estaban representando. Es que no había forma, ¿no? En cambio, en pintura esto sucede de una manera natural. No sé por qué cuando hay algo muy técnico implicado, se centran tanto en eso que es muy difícil sacarle de ahí. Entonces, no solamente es que no me siento cómoda dando clase de grabado porque no soy grabadora, sino que además tenía este problema, ¿no? Con una asignatura tan técnica. Y bueno, desde ahí todo fue mejorando todavía más. Hemos acabado un edificio que a mí me encanta. Ya solamente llegar por el Paseo de Rosas, ¿no? De árboles. Sí. No. Ya eso indica, ¿no? Lo que luego te vas a encontrar. Todo fue mejorando mucho y al final incluso también he transitado como todo el mundo por muchas asignaturas,
pero al final he encontrado mi nicho en una que parece hecha a mi medida, ¿no? Entonces es que ya todo es más perfecto si cabe. Bueno, la siguiente pregunta que os iba un poco a proponer, que ya un poco la dejasteis bueno, intuida o así en el aire, era eso, ¿no? Lo que os habéis encontrado al llegar al centro, pues, bueno, las circunstancias, el ambiente, las expectativas que había, ¿no? Yo creo que, bueno, los tres comentasteis que llegasteis en un momento muy, muy inicial de la facultad. ¿Cuáles eran un poco las expectativas bueno, que había en el propio ambiente, ¿no? Juan Fernando. Seguimos por ese turno. Bueno, mira, pues mira, las expectativas había que crearlas. Tiñamos que crear as expectativas. Entón, por eso era moi importante manter o equilibrio entre unha prensa que estaba focalizada permanentemente nos pequenos textos que se iban a facer cada día. Éramos como as estrellas de rock que están continuamente na primeira plana da prensa, lo cual era un problema porque casi non podíamos movernos sen que tuviéramos un periodista detrás, ¿no? Incluso, bueno, eu recordo que lembrome que as primeiras conversas con el Faro de Vigo foi, pois, que pensa o decano de Belas Artes da Bienal de Pontevedra? Por certo, a Bienal que unha mágoa que xa non aí estaba Antón Castro, Antón Sobral, Susana Leo, tal. Dicía, que pensa o decano? Pois, eu, con toda inocencia, dice, bueno, o lugar donde pode estar a Bienal de Pontevedra creo que necesita pues un espacio diferente, un más amplio, pero el propio Palacio de Diputación no parece que es esa o seu mellor sitio para expoñer as esculturas, que casi non existe para... O día seguinte, no titular da primeira plana, o decano de Belas Artes rexeita a Bienal de Pontevedra. Entón, 3 meses para poder falar con o Concello de Cultura. Pero a vez, todas estas cousas que estaban sempre no punto, un equilibrio difícil entre o detalle técnico de como conseguir ter un poquinho de barro para poder modelar e o tempo non perder de vista que eles eran os fundamentos de un novo centro de arte con fundamentos de pensamento, ¿no? Entón, bueno, tiñamos que tener unas expectativas, ver 360 grados alrededor para ver que é o que estaba a ocurrir e pouco a pouco íbanse modelando as cousas, ¿no? Tiñamos pendente renovar un plan de estudios, facer un plan de estudios. Tiñamos que facer pouco a pouco a contratación de profesores, ¿no? Que Manel Sendón foi un lado, e tamén Marina, pero unha das expectativas que estábamos, que creo que foron ben postas foi que exixíamos que os profesores tiñan un percorrido profesional artístico bo, interesante, e tamén que foran, se non doctores en Belas Artes, que tiñan a tese máis ou menos a punto de sair. Eso foi unha das expectativas que conseguimos facer ben, porque inmediatamente fixemos o terceiro ciclo. Entón, todos aqueles profesores, incluso de ensino medio, que non podían, de Belas Artes, que non podían facer as súas teses, o seu percorrido, tivémonos como alumnos xa o ano 93, me parece que comenzamos a, sen rematar a licenciatura, ¿no? Entón era licenciatura, non era grado. Entón, o que contamos con profesores, e tamén a perspectiva internacional foi importantísimo. O ano 93, cando empezaron tamén Marina e Manel, fixemos, non tiñamos sede aínda, na sede fixa, fixemos no Castelo de Sotomayor unha reunión de Belas Artes internacional que chamábamos Flue 93, en que participaron toda Latinoamérica, profesores de México, Argentina, Chile, Brasil. En Europa participou Alemania, Italia, Francia no, pero sí Inglaterra, Portugal e Hungría tamén, para facer en que iba a consistir os estudos de Belas Artes en Pontevedra, pero a nivel internacional, ¿no? Eso foi tamén unha cascada imparable de intervencións de intelectuais galegos, Luis Sáenz Pardo, Alberto Datas,
tamén despois tamén unha cascada tamén de cursos de verán tamén no Castelo Sotomayor, ¿no? Entón, por aí pasaron, pois, teño apuntado, porque non me lembro de todos, ¿no? Pero desde Ángel Vados, Concha Jerez, Jorge Barbi, Fernando Sinaga, Jonés Barber, que sei yo, aparte de Huete, Patiño, Datas, Antón Castro, Siberio Rivas, Sobral, e que tiñan unha relación moi doada co exterior, ¿no? Co exterior, porque, bueno, éramos tan a intemperie que o exterior e o interior tiña que non había casi pel, ¿no? Éramos, bueno, despois intervirei porque hai moitas cousas que tampouco quero ocupar moito tempo. Manuel, as túas expectativas cando chegaches e deixaches as matemáticas pola fotografía? Bueno, a parte de matemáticas no instituto tamén daba unha asignatura que se chamaba Imaxen e Son, non? Pero claro, que era outra cosa, era casi como un xogo que aos rapaces e rapazas les gustaba moito, pero aquí tiña unha dimensión totalmente distinta. Antes facía referencia, non, a que non había condiciones técnicas ninguna, non, a nivel da infraestructura, non? Dúas ampliadoras pois, para 80 personas. E ao mesmo tempo tampouco había absolutamente ninguna formación fotográfica. E aquela estábamos no mundo analóxico, é dicir, que había que revelar el carrete, todas estas historias. Entón, bueno, me topo un cuarto que teño que enseñar cosas tan elementales como aprender a revelar un carrete, ¿no? Ou aprender como que significa velocidade, que significa o diafragma na cámara. Pero, claro, a miña sorpresa foi que inmediatamente esos conocimentos técnicos mínimos que lles daba tiñan unha utilidade moi grande a hora de facer cousas, ¿no? Entón, en ese sentido, veime completamente sorprendido, ¿no? E incluso pues, traballando con procedimentos, digamos, alternativos, como podía ser o fotograma ou cámara estenopeica, que non precisaban, bueno, pues, todo o aparataxe técnico, pois empezaron a surdir xa inmediatamente traballos sumamente interesantes, ¿no? Eu recordo uno particularmente de Ruth Massó, Cartas a Fisgona, que me pareceu tan impresionante que era esa primeira promoción, sin medios ningún, que yo propuse a universidade para que o editara, a Universidade de Calabazas, propusen a Diputación de Pontevedra de Calabazas, propusen ao Concello de Vigo de Calabazas e dixen, bueno, pues, cantas máis calabazas me dan normalmente, máis me reafirmo en que hai que tirar para diante, ¿no? E entonces, a partir de aí, con Xosé Luís Suárez Canal, no Centro de Estudios Fotográficos, abrimos a colección do Trinque, para publicar precisamente Cartas a Fisgona, ¿no? E, bueno, como nós sempre pensamos que o propio e o universal son dúas caras da mesma moneda, pois salimos con este libro e con un libro de Wojciech Pradnowski. Sempre nos interesou o diálogo entre a produción fotográfica contemporánea galega e a histórica tamén coa produción contemporánea de outros países, ¿no? Bueno, desa primeira promoción, pois saíron tamén xente como Almudena Fernández, como Salvador Cidrás, é dicir, como Andrés Pinal, é dicir, xente que despois ocupou un papel dentro da arte, ¿no? Entonces, eso era sumamente gratificante, é dicir, ver que con prácticamente ningún conocemento técnico eran capaces de facer obras, propostas que trascendían incluso lo que podía ser o ámbito académico para ter validez, digamos, dentro do mundo artístico, ¿no? Ahora que comentas eso, que teño aquí unha frase que me veu a cabeza, unha frase publicitaria de Susan Sontag, que di que amo las limitaciones porque son la causa de la inspiración. O sea, que podría perfectamente encajarse en lo que estabas comentando. Sí, eso es una cosa, es decir, camiña o reventa, ¿no? Que o lute. Es decir, si vamos, por ejemplo, a época Thatcher, es decir, unha época políticamente e socialmente pues, mala, sin embargo, se produciu pues, dentro de moitos aspectos da cultura, no cine en concreto, ¿no? Pero tamén na fotografía, produciones sumamente interesantes. A veces, es decir, as malas circunstancias fai que un teña que esforzarse máis, ¿no? E eso estou mirando en este momento. Es decir, anos atrás, calquera proxecto, calquera non, pero a maioría dos proxectos que tiñamos no Centro de Estudios Fotográficos éramos quenes de levarlo adiante. En este momento é moi complicado e para levar adiante un proxecto tens que recibir antes pues, moitas calabazas, pero a veces tamén isto fai que os proxectos collan máis intensidade. Cuidado, non estou defendendo con isto que as cousas se deban Sí. Que traballemos na penuria permanente, digamos, claro. Marina, as túas expectativas cando
cando fixeches ese percorrido por media España para chegar a Galicia? Bueno, yo no era consciente de nada, bueno, de hecho sigo siendo absolutamente inculta. Ahora oigo a Juan Fernando y me asombro, ¿no? No era consciente en absoluto del marco conceptual que se estaba pretendiendo formar, aunque estoy totalmente de acuerdo con él. Y desde luego no era consciente de nada, tampoco de la... Sí era consciente, o sea, no era consciente de la situación sociopolítica, ni del caso que nos hacían los periodistas, ni de nada. Nada, de nada, no me enteraba de nada, estaba como en una burbuja. Pero bueno, sí era consciente, en cambio, de que, porque estudié en Salamanca y muchísimos alumnos eran gallegos, sí era consciente por ese motivo de que esta facultad hacía falta, ¿no? Estaba claro que era muy deseada, eso sí lo sabía. Pero digamos que mis experiencias eran más de tipo psicológico. Yo venía de Salamanca y de Cuenca, y en ambas facultades había muy mal ambiente entre el profesorado. En esos momentos, ahora todo ha cambiado en las dos, pero realmente había peleas, ¿no? Había bandos y entonces cuando llegué a Pontevedra mi sensación era haber llegado al paraíso en ese sentido. Me encontré con un ambiente muy grato, que yo viera, porque seguramente tampoco me enteraba de todo, pero que yo viera sin bandos enfrentados ni nada, y con unos decanos, empezando por Juan Fernando, que sucesivamente eran claramente personas que estaban detrás de ti y que te ayudaban. Esa es la sensación que yo tenía. En ese sentido psicológico, un poco mágica. Yo pensaba, madre, qué suerte, ¿no? Porque un mal ambiente hace que el trabajo sea incomparablemente más agotador y menos grato. Entonces, mi sensación, sin enterarme de nada, era la de qué buen lugar, que aquí no hay conflictos ni peleas, sino gente que lo que te está diciendo, en vez de fastidiarte, es acabar de una vez la tesis para tener de una vez tu plaza, ¿no? Y viniendo de sitios donde gente que llevaba muchísimo tiempo en la facultad le imposibilitaban o le fastidiaban para que nunca fuera titular y cosas así, para mí, ya digo, esto era como, vaya, he llegado al sitio perfecto. E agora que un pouco, bueno, se cumplen estes 30 anos, non? 3 décadas de casi de traballo por todos vos, como botando un pouco a vista atrás, como que valoración facedes así de xeito global da experiencia, non? Juan Fernando? Pois es que son moitas caras desta heroica empresa, non? Al principio foi heroica como vos, porque tiñamos toda a nosa infraestructura, Manel dixo moi ben, era unha fotocopiadora e un fax. Era toda a nosa infraestructura. Pero o fax estaba xusto debaixo de unha goteira. Por lo que fixemos todos os contactos internacionais con ese fax. Moitas veces tiñamos que facerlo desde unha cabina telefónica da rúa porque non tiñamos avería o teléfono, pero daba igual. A potencia dos estudiantes, a potencia do noso proxecto era moi grande, daba igual. Creo que o dixestes moi ben, tanto Manel como Marina, non? Tamén a potencia dos estudiantes. Eu quería tamén, eso que de Ruth Massó, de tantos outros, todos tamén o contraste cos colegas ingleses e irlandeses. Iso foi moi interesante. Unha das primeiras labouras que gustoume facer foi o contacto internacional, non? A tradición inmigrante de Galicia xa tiña unha potencia histórica e foi bastante... Non tiñamos aínda programa Erasmus. Pude conseguir unha financiación a través de Fenosa, Julián Trincado e Mais Reynoso, pois portáronse moi ben, e con ese diñeiro intercambiamos estudiantes en Irlanda, Inglaterra e Pontevedra. Moitos deles, como Alberto Barreiro, por exemplo, xa quedou traballando en Inglaterra, e tiña tamén, creo que insistir en isto, las perspectivas ou, en fin, la historia do que fixemos tamén, alguna cosa ben, é que cando os nosos estudiantes iban ao estranxeiro, en Kingston Polytechnic, por exemplo, en Londres, maravillárense de como era posible que un estudiante de escultura pasara inmediatamente a printmaking, a grabado, e de grabado a pintura con a maior facilidad. Non tiñan ningún reparo en esa especie de confluencia das artes, ¿no? Cosa que en Inglaterra, pues os pintores son pintores, os printmaking grabadores son grabadores, e así, ¿no? Entón, toda esta maneira de pensar, toda a maneira foi fruto tamén de que os profesores tiñan tamén un amplo recorrido tamén profesional, e que a labor tamén de reflexión, pois, que tiñan nas súas publicacións, no súo haber, como artistas tamén, pois era tamén
intenso, non? Sí, máis adiante direi máis cosas porque non quero tampouco intervir moi longo. Manuel, cando botas a vista atrás estes 30 anos, non? Que valoración desa experiencia global podes facer? Bueno, a miña profesión, digamos, como profesor, no, na facultad está moi vinculada a miña actividade como comisario de exposicións, no? E con todo o bagaxe de comisariado que tiña cando entrei aquí, no? Entón, ainda que cando eu chegaba a clase e decía vos sodes alumnos e eu son profesor, vos non sois artistas e eu non son comisario, eu, ahora, de verdade, era comisario. Lo único que quería era marcar o campo de traballo, no? E entón decía, bueno, eso non quere decir que se hai un traballo interesante non poda leválo fora do marco académico ao, digamos, ao contexto artístico, non? E, de feito, pois eu, quizás do que estou máis satisfeito é da cantidad de traballos que saliron da aula e que inmediatamente despois pasaban a ser non traballos académicos, sino propostas artísticas, non? A través de publicacións, a través de exposicións, incluso eu recordo na última foto final, no ano 2000, é dicir, a imaxe emblemática, a que se usou no cartel, a que se estaba na portada do catálogo, era unha fotografía feita por unha alumna de Belas Artes que en aquel momento cursaba quinto de carreira, non? Para mí isto era sumamente interesante, non? É dicir, ver que xa inmediatamente eran capaces de producir obra que tiña interés en sí. E, claro, antes comentaba que na primeira promoción empecé a dar clase en cuarto, cando non tiña ningún tipo de conocimiento fotográfico, pero tiña a cabeza amueblada, e entonces eso permitía que nada que lles deras tivera unha repercusión moi importante, un pouco que decía Juan Fernando tamén, non? É dicir, que todo o que aprenderan nas outras disciplinas tiña a súa aplicación despois en fotografía e daba seus frutos. Entón, bueno, pois ao longo de todos estes 30 anos, aparte desta colección do Trinca que facía antes referencia, que agora, por desgracia, dadas as circunstancias, acabamos co proxecto editorial que tiña o Centro de Estudios Fotográficos, co cual xa non se edita nada, pero se editaron 22 libros e a mitad deles estaban realizados por alumnos ou alumnas da Facultade de Belas Artes. Pero, aparte, a maioría deles, no momento que salían, un ano ou 2 anos despois. Eu, cando veía en clase un traballo que me parecía interesante, dicía, oye, si sigues traballando por aquí, isto dá lugar ao libro e dá lugar a unha exposición. Entonces, bueno, a cabo de un ano, a cabo de 2 anos, bomba, salía o libro tal. E en algún caso, xa o mismo ano, estou pensando o primeiro libro de Fran Herbello, A imaxe e semellanza, ele estudiaba quinto cando xa publicamos ese primeiro libro, que tivo unha proxección impresionante. Estuvo no Círculo de Bellas Artes en Madrid, ou cando la editorial Faidon, que en aquel momento, no seu proxecto Blink, collía 10 comisarios de todo o mundo para que cada un deles mostraran 10 traballos que supuñan algo nos 2 últimos anos a nivel internacional, pois Joan Foncuberta escolleu o traballo de Fran Herbello. Entonces, ti mirabas esa publicación de 100 traballos e, bueno, todos cun currículum de 1000 pares de narices e Fran Herbello que acababa Belas Artes en ese momento, non? Entón, para min, iso foi o máis gratificante estes 30 anos e creo que é onde máis puden ter aportado. Chegou un momento, e desto a mellor falamos despois, que o nivel dos alumnos, podemos analizar as circunstancias, baixou, non? Entón, xa non había traballos, non salían nas aulas traballos que tiveran a entidade como para dedicarle un libro, como para dedicarle unha exposición monográfica. Entón foi cando creei o proxecto ese inédito que facías ti referencia, tamén empezando co traballo de unha alumna, Xulia Aranda, que, bueno, para iso se necesitaban pois un conxunto de 10 fotografías, unha dúcia de fotografías. Non tiña que tener unha entidade tan grande como tiña que tener para facer un trinque, non? E a partir de aí, bueno, pois eu creo que se subín á rede algo así como 50 traballos. Ao principio, no semanario A Nosa Terra, unha doble páxina mensualmente mostraba estes traballos, non? Depois A Nosa Terra desapareceu e convertiuse nun proxecto simplemente virtual, como sigue sendo na actualidade, non? E logo tamén hubo durante unos anos que dirixín ao grupo de investigacións fotográficas da Universidade de Vigo e aí pois tamén fixemos algún proxecto como pudo ser a exposición Ausencias e Memoria,
realizada no Auditorio de Galicia, coa súa publicación e tal, que, bueno, pues que eran exposicións tamén en donde aparecía a obra dos alumnos, ou na propia Fotobienal de Vigo, nas dúas últimas edicións, pues hubo dúas exposicións que estaban feitas pues, a partir dos traballos tamén salidos da clase. Y tú, Marina, estos 30 años, esa valoración un poco global, ¿cómo la A mí yo no calificas? estoy de acuerdo, para empezar a discutir, no estoy de acuerdo con Manuel, yo no lo sí, o sea, no es que esté en desacuerdo, yo no he visto esa bajada de nivel. Mi sensación global, echando la vista atrás, es que es una facultad, y de verdad que no lo digo porque dé clase en ella, de altísimo nivel, de las mejores de España, sin la menor duda. Creo que se forman alumnos muy buenos. Yo estoy en segundo, entonces no me entero tanto de cuando... Siempre he dado clases en los primeros cursos, no me entero tanto de cuando salen o no, que sí veo los trabajos de fin de grado, naturalmente. Pero lo que me pasa a mí es que los cuadros que hacen en mi clase, en segundo, insisto, que acaban de llegar prácticamente, muchos de ellos, pero no dos de cada promoción, sino que si doy clase, pongamos a unos 60, 80 alumnos, a lo mejor el 50% de ellos se podrían exponer en exposiciones de arte contemporáneo. No exposiciones de alumnos, en exposiciones, ya en segundo. Naturalmente son todavía trabajos muy dirigidos, ¿no? Son libres de tema y de técnicas, pero aún así son ejercicios de clase. Entonces hay una dirección en ello. Entonces no es que sean tan representativos en ese sentido, está los profesores muy detrás, pero que son muy buenos. O sea, yo creo que de verdad, y hay algo en esto, Juan Fernando lo ha dicho antes al hablar de que tampoco lo sabía, de ese criterio de contratación, ¿no? De que fueran gente que además de tener la tesis encauzada, fueran profesionales en activo. Eso es fundamental. Para mí esta es una de las facultades me sorprendió muchísimo también por la comparación con Salamanca, aunque no con Cuenca, que es parecida, que son muchísimos los profesores que son artistas o comisarios o teóricos en activo. No gente que solamente sea docente, sino gente que sigue teniendo una trayectoria profesional muy seria, ¿no? Entonces creo que esto ha sido fundamental a la hora de transmitir a los alumnos el significado y la pasión por el arte. Y también ha sido fundamental que desde el principio, y seguro que también eso estaba súper pensado, esta idea de lo teórico-práctico, ¿no? En mi formación había muy pocos que a la vez que te enseñasen naturalmente procedimientos, te transmitieran un discurso sobre el arte. En la mía hubo muy pocos. Y sin embargo en esta todos lo hacemos. Creo que no hay nadie que no lo haga. Está clarísimamente inserto en lo que debe ser la universidad. Que esto no es artes y oficios, ¿no? Mi formación fue más técnica. Y muy pocos profesores me conseguían conmover con lo que me estaban contando sobre el arte. Y en cambio aquí creo que todos lo hacen. Creo que esto ha estado claro desde el principio, que estamos enseñando, como no, procedimientos, este es nuestro lenguaje y nuestro mundo, pero que también estamos enseñando la inserción del arte en el sistema de la cultura visual contemporánea, ¿no? Y esto creo que influye mucho en lo que yo considero que es un alto nivel del alumnado. No sé si ha bajado el nivel, como dice Manuel, bueno, quizás sea porque las generaciones nuevas a lo mejor date cuenta también que al principio entró mucha gente más mayor, la gente que no había podido hacer la carrera, ¿no? Y luego ya empiezan a entrar en la edad normal. Entonces, a lo mejor también el simple hecho sociológico de que las generaciones cambian, ¿no? Que a lo mejor podemos hablar también de ello, puede influir en que haya diferencias en cuanto a cómo sale el alumnado, quizá con menos autonomía, no estoy segura. Pero vamos, yo lo que sigo viendo aún ahora es que es una facultad muy buena. Bien, ahora que aprovecho lo que comentas de la facultad un poco respecto a otras facultades para que un poco también hablemos de cómo nos ven desde fuera, ¿no? Como desde otras facultades o desde otros centros artísticos visibilizan la Facultad de Pontevedra, ¿no? Vosotros los tres tenéis contactos con, pues bueno, pues con cantidad de espacios, tanto académicos como artísticos. ¿Cómo nos ven desde fuera? Marina, por ejemplo. Pues bueno, mira, en un sentido, o sea, los demás profesores, ¿no? Yo esto no lo sé muy bien, pero sí que sé, porque es un dato interesante y objetivo, que de esas encuestas que hace el periódico El Mundo para decir cuáles son las facultades más valoradas en cada uno de los ámbitos, la de Pontevedra de Bellas Artes suele salir entre las 5 más valoradas de España. Y esto es la única pequeña, es decir, salen las normales, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, que son facultades de una envergadura enorme, ¿no? Y luego de las pequeñas, la nuestra. Y esto no sé si ha sido todos los años, ha sido muchos años. Acaba de salir publicada la del 2019 y volvemos a estar en el 5º puesto de esas 5 mejor valoradas. Como sé que esta encuesta del Mundo la hacen en gran medida preguntando al profesorado de Bellas Artes, el 40% de los datos lo sacan de ahí,
de lo que otros profesores de todas las facultades de España piensan al respecto. Entonces eso me da a entender que los demás profesores de las demás facultades de Bellas Artes pues los consideran bien. Y luego, en mi vida, digamos, profesional, lo que me he encontrado siempre es el feedback de que somos de las mejores, siempre, ya lo digo de verdad, objetivamente, todo el mundo opina, todo el mundo parece opinar, o por lo menos, si no, me están mintiendo, que somos las mejores facultades de España. Y generalmente en mi ámbito se destaca a Pontevedra y a Cuenca, quizá en parte porque ambas tienen profesionales reputados en sus filas, ¿no? Entonces siempre se suelen destacar estas dos entre las pequeñas. Claro, no se puede competir con, yo qué sé, cómo decirte, con las infraestructuras de Valencia o la cantidad de alumnos que tienen, ¿no? Madrid, sin la menor duda, ha ido mejorando muchísimo en estos años, ¿no? Cuando yo empecé en Pontevedra, Madrid era una facultad muy antigua, muy antigua. No deseabas estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que estamos muy bien considerados. También probablemente sea porque los alumnos, bueno, que son profesionales en activo, pienso yo, que aparte de que sean muy buenos, pienso que deben hablar bien de la facultad, porque si no, no tendríamos este tipo, digamos, de prestigio, ¿no? Juan Fernando. Pues ahí no sabría qué decir. Únicamente veo que por el proyecto Séneca, cuando los estudiantes están circulando por las demás facultades de Bellas Artes de España, pues también están como añorando a facultade que temos nós, que é pequeniña, pero bueno, que ten por lo menos unha fe inquebrantable nesa cosa que non sabemos ben que é a arte, ¿no? Esa emoción permanente. Aí esa pregunta, a verdade é que non sabía yo ben como responder, únicamente ver que cando a maravilla que tiñan os estranxeiros de Inglaterra, que ven que os nosos estudiantes poden cambiar de especialidade rapidamente, a capacidade de saltar dun lenguaxe a outro. Eu creo que tamén aí pues, pode ser que eses 7 puntos programáticos que fixemos al principio, que só lo voy a ler uns cantos para ver como quizá por eso, como dice Marina, quizá por eso o selo principal, o selo inicial, puido dar ese xiro, esa especie de perfil interesante para os estudiantes. Hai que recoñecer tamén que os estudiantes cando son vos son increíbles, ¿no? Son sorprendentes. Aí, e ahora mellor, non sei, já falaremos despois, pero quizá os estudantes agora son un poquito diferentes dos primeiros, pero bueno, os puntos que quizás foron os que lanzaron por esa vía de serenidade, de interés a nosa facultade pode ser que eran estes os puntos, ¿no? O primeiro punto era comprender el arte como unha forma de conocimiento. Iso xa é fundamental. Segundo, trazar as liñas prioritarias de investigación en artes plásticas. Antes de comenzar, trazar as liñas de investigación. Por eso comenzamos incluso os cursos de doctorado antes que acabara a licenciatura. Servir de apoio á definición das liñas de identidade culturais de Galicia. Había unha por o paisaxe radiz de galego. Abajo foi que non todos falábamos galego, eso foi para mí unha... Porque a mitade dos profesores eran galegos nados en Galicia e a outra mitade non. Éramos inmigrantes todos, porque ningún galego estudiou Belas Artes en Galicia, con lo cal todos estudiaron fora de Galicia. Eso daba unha sensación de tolerancia, de permisividade, de apertura ás liñas descoñecidas moi interesante, ¿no? A diferencia de Madrid, a diferencia de Valencia, os valenciáns que estudiaban en Valencia acababan sendo profesores en Valencia. Nós todos estudiamos fora de Galicia. Somos inmigrantes, decía Nacho Barcia, con moita razón. Todos somos inmigrantes en Galicia, ¿no? A cuarta liña era construir un foro público de debate e investigación sobre a imaxe en todos os lenguaxes técnicos, vídeo, escultura, escenografía, música, diseño, multimedia, restauración, etcétera, etcétera. Quinto, promover como imperativo intelectual inexcusable el compromiso con las vanguardias artísticas. Sexto, establecer necesarios vínculos con el mundo empresarial e industrial. O Polígono Industrial de Porriño, o Grupo Celtia, a Cerámica Industrial, eran incluso un camión descargou, como non tiñamos barro para modelar, un camión de Porriño descargou no noso edificio antigo de Fogar Provincial un camión entero de caolín para modelar. Era unha cosa un pouco bruta,
pero ao mesmo tempo como moi primitiva, pero era emocionante, era como imprevisible. E despois, relacionarse académicamente con as 9 facultades, 9 facultades eran entón, pero somos 14, relacionarse académicamente con as 9 facultades de Belas Artes de España e con centros homólogos de Portugal, Latinoamérica e tal. Por iso fixemos ese convenio con países de Latinoamérica tamén. Quizá eso foi o que dio un aspecto especial á Facultade de Belas Artes, non? Manuel. Bueno, eu teño, eu discrepo un pouco de Marina nesto, non? É dicir, eu teño certa nostalgia dos anos pasados, non? Dos resultados que se tiñan e da proxección que tiñan no mundo da arte os estudiantes que salían desa facultade. Non quero dicir con este que non haxa persoas interesantes agora, pero creo que baixou o nivel. A facultade, evidentemente, que ten unha dimensión de contemporaneidade grande, non? Cando veñen os alumnos de outras facultades a facer o Séneca e tal e cual, pois se sorprenden moitas veces de como se traballa aquí, non? De la libertad que hai, da contemporaneidade en definitiva, non? Pero, bueno, eu creo que as condiciones son moi distintas tamén. O alumnado, cando chega á facultade agora, chega nunhas condiciones distintas das que chegaba antes. Estamos falando, por exemplo, pues, dos anos 90, ou incluso, sí, hasta o ano 2000, ou moi primeiro do 2000. Viñan do instituto cunha preparación totalmente distinta. Por outro lado, Bolonia, dende o meu punto de vista, non sei, é que eu, ainda que esteu nos meses de retirarme, sigo sendo inconformista, non? Entón non me conformo con ver o bon, sino tamén creo que temos que ser críticos con a realidade que estamos, non? Bolonia creo que é un desastre, non? É dicir, que é moi negativo. Ten aspectos positivos, como pode ser o traballo de fin de grau e tal, pero globalmente é negativo. Logo, que pasa? A carreira pasou de 5 a 4 anos. Asignaturas que eran anuales pasaron a ser trimestrales, chámanlle semestrales, porque é un eufemismo, non? Pero en realidad son trimestrales, é dicir, entonces, claro, esta é unha dinámica de traballo totalmente distinta, entón tampouco é de extrañar que os resultados sean distintos, non? E, bueno, tampouco se trata de botar tamén todos os balóns fora e de botarlle a culpa a Bolonia e tal, evidentemente que a ten. Depois tamén haberá que ver como se aplicou na Universidade de Vigo Bolonia, non? Pero, en definitiva, isto non é unha característica de Pontevedra nin de Vigo, é unha característica de toda a Universidade Española neste momento, non? Bueno, sí, que conste que estoy totalmente de acuerdo que uno de los horrores ha sido Bolonia, del todo, por completo. Y lo de pasar de 5 años a 4, un absoluto desastre. Y de los trimestrales. De hecho, estoy súper contenta porque ha salido publicado en los periódicos que ya por lo menos no van a ser de 3, que también estaba esa losa encima. Y parece que ya por lo menos se quedan en 4. Pero para mí el momento de pasar de 5 a 4 fue definitivo. Es que no da tiempo simplemente. Es imposible. Entonces sí, esto estoy de acuerdo, vamos, un desastre. La parte buena de Bolonia en la facultad ya se hacía, que es esa relación, digamos, más personal con el alumnado, con lo cual ya se hacía, así que no aportó nada nuevo, en mi opinión. Y, en fin, se quitaron horas a todas las asignaturas y todo eso fue un desastre, sí. Bueno, que aí, se xa pasa 3, isto sería un bachillerato. Ya. Un bachillerato artístico, obviamente, ¿no? E logo, claro, é dicir, hai que facer un análisis político, ¿no? De la situación que está na universidade en este momento. É dicir, la universidade, a nosa, como todas, está envellecida. Eu, cando cheguei á facultade, Marina, ti te recordarás, eu tiña 42 anos. Ti veíasme como un vello. E recordo que un profesor que me dixo: vos os vellos dadeslle moita importancia á ideoloxía. Eu tiña 42 anos. Oxe, o profesor con unha relación estable coa universidade ten cerca de 50 anos. Non me refiro dos asociados, que os contratan e os botan como lles dá gana por parte da universidade, non por parte da propia facultade, non? Entonces, claro, é dicir, isto ten as súas repercusións, de que unha persona que en aquel momento veían como vello, ora resulta que a esa edad sería máis non que último. Entón, claro, é unha universidade envellecida. Non é a facultade, toda a Universidade Española. Entonces, se facemos un análisis político, que vemos que hai unha estrategia de fundir a universidade pública, porque paralelamente a isto aparecen universidades privadas. E no caso concreto de Galicia, están neste momento a amenazarnos con poñer unha que se posicionaron en contra os 3 rectores da universidade. Pero claro, se a calidad de la universidade pública baixa porque non se contrata, porque hai unha deficiencia de orzamentos,
estamos aviados, ¿no? Pero escucha, Manuel, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es espantoso que no se pueda contratar a gente joven porque no cabe, ¿no? Que estamos ahí como copando todos los puestos, porque las nuevas generaciones como que no tienen futuro. Estoy de acuerdo en eso. Y sin embargo, no creo que un profesor de viejo como tú con 40 o viejo de 60 tenga que ser alguien con menos ganas, con menos pasión o que no esté al día, no necesariamente. También, por otro lado, el tránsito por el mundo profesional del arte te da una cierta sabiduría que también se puede transmitir. O sea que si bien estoy de acuerdo en que es una verdadera pena que todos los que estamos ahí ocupando los cargos de titulares seamos tan mayores porque las generaciones nuevas no pueden entrar, y eso es horrible que no haya recambio, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que los profesores sean mayores, como media, influya en que los resultados de la facultad o los alumnos sean peores, porque eso sería si estuviéramos agotados y nos dejáramos ir, ¿no? Pero yo no creo que estemos agotados. Non me entendas mal, decir, eu non quero decir que estemos agotados, non? Tú non estás agotado, teño moi claro, ni eu me considero que esté agotado, non? É dicir, non é que non estemos agotados, pero é necesario que entre xente nova, pero non solamente por eles, eu digo tamén por nós. É dicir, a mí me gustaría ter compañeiros e compañeiras moi novas, porque eso tamén influiría en mí, é dicir, e ver outro tipo de cosas. Que pasa? Que os que hai ahora os asociados están super explotados. É dicir, que tampouco teñen tempo para moitas cousas, por moita ilusión que teñan. O que lles pagan é unha miseria, o número de horas é grande, é dicir, eso é un desastre, non? É dicir, eu creo que a enerxía que tes cando tes 30 anos é moi diferente que a que tes cando tes 60 anos. Con isto non quero decir que non sea necesario esa xente de 60 anos que este ao día, claro, e evidentemente que na facultad a xente eu creo que está ao día, non? Pero necesita ese complemento da experiencia con toda a enerxía que eso ten con esa enerxía de la persona e la ilusión nova, non? Que moitas cosas, pues, lo ves con perspectiva e dices, bueno, que ingenuos, pero esa ingenuidade é necesaria tamén. Eu quería apoiar esas verbas tanto de Manel como de Marina para decir que cual foi, haciendo un percorrido de esos 30 anos, hubo un momento en que todo cambió precisamente por el Plan Bolonia. Si fixéramos un percorrido moi rápido dos 30 anos, os 5, 6, 7 primeiros anos foi de formación, contratación de profesorado, novo plan de estudios, novo edificio, novos alicerces de montaxe, ilusión heroica, con poucos medios. Ben, o segundo período, casi 15 anos, casi 20 anos, foi de consolidación, grupos de investigación, saídas e entradas do estranxeiro, contactos institucionais, publicacións, exposicións, un recorrido máis ou menos normal dentro dos intercambios da universidade. Pero o último período, que podemos ser os últimos, pois, casi 10 anos, casi 10, 15 anos, foi a partir máis ou menos do 2007, máis ou menos, con Plan Bolonia, que fuimos, por certo, os primeiros na Universidade de Vigo en implantalo. E os primeiros en todas as facultades de Belas Artes, junto con la de Teruel, de implantar o Plan Bolonia, porque creíamos que era, bueno, cosa que xa, como di moi ben Marina, xa fixéramos todos intercambios, as famosas traballo autónomo, xa o fixemos continuamente, non? Pero bueno, o 2013 foi, 2012-2013, foi, montamos un gabinete de crisis na facultade, vos podedes lembrar ben, e fixemos un manifesto público na rúa para decir que o Plan Bolonia era unha especie de engano para en parte porque dixo tamén Manel e máis Marina, que os 5 anos pasados a 4 e os 4, según as contas que se poden facer facilmente, si restamos as horas non presenciais, o chamado eufemísticamente traballo autónomo, finalmente son 3 anos de contacto directo cos docentes ou profesores, sexan maiores, antigos, novos, tal. Pero en 3 anos, verdadeiramente non dai tempo para madurar o lenguaxe complexo que é a arte. É que é imposible. É casi como as antigas diplomaturas. Entón, claro, aí foi realmente unha mágoa que bueno, se saldou con 14 profesores dos 60 que éramos, 14 profesores fora, e por eso fixemos ese manifesto público de rexeito
al Plan Verde, por exemplo, al Decreto Verde do ano 2012, ¿no? Pero sí, no, eso no hai que olvidarlo, que al ser un marco moi estreito xa non caben máis profesores, es que non hai sitio para tantos, ¿eh? Entón somos poucos, pero es que non hai sitio. As contratacións que se fan realmente son de unha penuria llamativa, claro. Non é, en fin, é un problema que ten toda a Universidade Española, como moi ben di Manel, quizá europea, non sei. Quería ahora falar un pouquiño dunha cuestión que a mí me interesa moito e dende fora pois me chamou sempre a atención, e está en relación un pouco que falabades antes dos mestres que, ademais de mestres, pois teñen unha longa traxectoria tamén como creadores, non? Como é o caso de vosos tres, non? Eu sempre me preguntei como se compatibilizaba ese traballo máis académico, máis, digamos, burocrático co puramente artístico ou máis intelectual, non? Bueno, Marina? a ver, lo primero que tengo que decir es que vivir del arte es prácticamente imposible, vamos a ser sinceros. Entonces, Sí. algún trabajo llamado comestible tienes que tener. Eso es así, ¿no? Yo no, vamos, yo además, en mi caso fue una decisión, digamos, desde el principio. Desde mucho antes de saber si podría exponer o vender o no, yo tenía clarísimo que si te dedicas al mundo profesional del arte y vives de él y tu alquiler depende de que vendas obras, pues a la fuerza, de una manera consciente o inconsciente, te vas a acomodar a lo que el mercado demanda, porque es que te va la vida en ello. Entonces yo siempre quise no tener esa necesidad de que las obras fueran vendibles, digamos, ¿no? Y tener en ese sentido muchísima más libertad. Naturalmente que no soy idiota, seguro que inconsciente o conscientemente me estaré acoplando de todos modos a ciertas demandas del mercado o del sistema del arte. No quiero decir en este sentido que la libertad sea absoluta, pero por lo menos no tienes que comer de ello. Y eso a mí, desde el principio lo tuve claro y sigo pensando que es la decisión más acertada. Entonces, puestos a tener un trabajo comestible, no hay ningún otro mejor, en mi opinión. Porque, claro, ¿qué puede ser mejor que seguir haciendo algo que primero te deja tiempo suficiente para hacer el trabajo de artista? No solamente eso, diré, ni siquiera lo estoy expresando bien, que el trabajo de artista es lo que la universidad te está diciendo que hagas como investigación. No es que te deje tiempo, sino que ese tiempo que dedicas a ello es justo lo que la universidad desea de ti. Porque aunque sea un encaje difícil el que tiene Bellas Artes en el sistema universitario, si partes de la base, que ha dicho espléndidamente Juan Fernando, de que el arte es un modo de conocimiento, y tienes esto claro, que creo que es así claramente porque por eso somos universitarios, pues la universidad desea de ti que, pues que produzcas obras, o en el caso de un comisario que comisaríes, o en el caso de un historiador que produzcas libros o textos, ¿no? Entonces justo lo que deseamos hacer es lo que la universidad nos está pidiendo que hagamos. Con lo cual no es exactamente como he dicho al principio que te deje tiempo, no, es que ese es el tiempo de investigación. Entonces no hay ninguna posibilidad de un lugar mejor. Y luego la parte docente, que sí que es distinta, digamos, bueno, por lo menos siendo distinta es lo mismo, estás de nuevo hablando de arte, estás hablando de arte y pensando en arte. Entonces para mí tengo un poco como compartimentos estancos porque soy muy racional cuando doy clase y cuando produzco obra. Aí sí que lo tengo un pouco separado, non me produce ninguna fricción. Estou totalmente de acordo, vamos a decir, a liberdade é moi cara e hai que pagarla, é dicir, non solamente tes que ter outro traballo diferente, creo eu, da produción artística, sino que debes de terlo, porque senón pasa o que ti decías. Eu pagueino, pois, dando clase de matemáticas, cando xa non me interesaban as matemáticas, me levantaba ás 7:30 da mañana para explicar matemáticas e ás 3 da tarde ou ás 2:30 desconectaba e me dedicaba ao que me interesaba realmente. E claro, tamén concordo totalmente de que o mellor traballo que podes ter é o de profesor de universidade. E tamén que o noso traballo de investigación pois é a produción de obra. Tamén pode ser comisariado, tamén pode ser elaboración de textos, pero a produción de obra é traballo de investigación. Isto dentro de unha universidade, dentro do mundo académico, é difícil de ver. Pero eu penso que aí eu non me dediquei a xestión dentro da universidade, pero os que se dedicaron a xestión de canos e tal e cual, creo que aí fixeron un bon traballo para que a Universidade de Vigo recoñecera como produción de investigación o traballo de creación, ¿no? Entonces, eso sí que es muy positivo, ¿no? Pero no solo la Universidad de Vigo, porque también en la CNAI también lo reconoce. O sea, cuando tú pides un sexenio, también son las exposiciones lo que presentas, la obra que has hecho más que las exposiciones. Sí, pero eso costou moito tempo de que se recoñecera, porque todo o calvario dos sexenios foi un calvario moi longo. Non foi moi doado. Nós tivemos a sorte
que a Universidade de Vigo é máis ou menos unha universidade politécnica. Non se chama politécnica, pero casi. Cosa que ten moi fácil en Valencia, é a única universidade politécnica a que Belas Artes está. ¿No? E por eso ten moitísimos contratos de investigación e práctica artística con outras especialidades. ¿No? Pero a nosa, que non se chama politécnica, pero casi o é, ingenieros industriais, telecomunicaciones, económicas, logramos nos primeros meses casi da implantación da Facultade de Belas Artes nos anos 90 en que o coeficiente de experimentalidade fose moi alto. Pois, por eso, a nosos traballos de exposicións e comisariado contan realmente como saldo de financiamiento. Eso foi unha cosa propia da Universidade de Vigo. En la Complutense isto non está ni siquiera pensado. É unha cosa. Pero quería decir tamén outra cosa interesante, que eso que dicía. Dous traballos moi diferentes. O contacto permanente con estudantado, con estudantes, é unha cosa que non tiene nada que ver con o traballo de producción. Son dous oficios diferentes. Nos facemos un equilibrio maravilloso de acróbata para poderlos unir, ¿no? Porque estamos pensando artísticamente con estudiantes, incluso poniendo ejercicios que realmente son obras de arte como ejercicios, ¿no? Eu pensei nos exercicios que daba clase de escultura, por exemplo, mirar que exercicios ponía. Eran de cuarto, creo que era tamén traballando con un exercicio. Forma resultante de una multiplicación por 7. Hacer escultura. Pero ¿cómo se...? No hay más receta que este tipo. Otro ejercicio. Máquina para pesar 2 montañas a la vez. Entonces, las respuestas fueron realmente increíbles. Porque a potencia que tienen los estudiantes cuando las neuronas están todas en circulación es algo realmente abrallante, increíble. ¿No? Pero digamos que é unha especie de equilibrio entre facer o ensino como algo creador ou como unha obra de arte e a produción artística que faz no taller. Non ten nada que ver, son dos oficios. Es máis, os sistemas de validación desas dúas actividades son completamente diferentes, porque o traballo de la creación artística é un traballo moi a intemperie. La política sociocultural dese momento depende si a túa obra va a ter presencia mediática na crítica de arte, si la frecuencia es positiva nas galerías, nos circuitos, la cotización, el coleccionismo, non ten nada que ver con as validacións que fan na universidade a través dos proxectos de financiación competitiva, os contrastes en foros internacionais recoñecidos, el impacto que van a tener as publicacións, las evaluacións que fai a NECA periódicamente con o tema dos exenios. É dicir, é un mundo do coñecemento, da transmisión de coñecemento. É un mundo da noesis. Pero o mundo da poiesis, da produción, da profesionalidade, da creación, a veces non ten nada que ver. Nós, os que estamos, incluso, como di moi ben Manel, cando tes un cargo de xestión, realmente o equilibrio é casi imposible, ¿no? Porque o labor é realmente... E despois outra cosa interesante, hai moi bons artistas que son incapaces de transmitir no ensino. Pois eu remembro en Madrid, fai moitos anos, ese discípulo de Francis Bacon, no expresionismo de posguerra, Barjola, un magnífico pintor. Era imposible, non sabía transmitir, non estaba, foi incapaz. máis en cada un de nós. O bo amigo Jorge Barbi. Jorge Barbi incluso foi, ainda o vexo, con o bolígrafo na man para firmar o contrato, porque Jorge Barbi interesaba moito que estivera con nós, non? E digo, Juan Fernando, é imposible, non sou capaz. Teño agora que facer unha instalación coa neve nos Pirineos, e mira, estas cousas eu non sou capaz de facerlo. O sento moito, pois, Jorge, o sentimos moito todos, pero sigue o camino. O sea que non é fácil esa relación de artistas, en cambio, artistas con un modesto recorrido son moi bons enseñantes, que son dos oficios, ¿verdad? Dos oficios, y coñecemos todos, ¿no? Coñecemos... Estoy de acuerdo, son oficios diferentes y me hace mucha gracia cómo solucionas tú esa fricción
que la solucionas haciendo de los ejercicios obras, efectivamente, porque eso que estás contando es el ejercicio una obra. Yo lo soluciono haciendo compartimentos estancos. Son oficios distintos, estoy totalmente de acuerdo. Y efectivamente hay profesores magníficos que no tienen una trayectoria profesional, ni falta que hace, que son magníficos. Igualmente muchos artistas que son incapaces de dar clase, está claro. Pero yo lo soluciono haciendo lo contrario que tú. Yo hago compartimentos estancos. De modo que mis alumnos no tienen ni idea de lo que hago como artista, nunca se lo cuento. Ni... Es más, si alguno me dice que va a hacer un ejercicio que se parece sospechosamente a lo que yo hago, en vez de animarle, lo que hago es levantar la ceja y decir, a ver, pero ¿qué es esto? ¿No? Claro, lo tengo totalmente separado, porque no les cuento nunca nada de mí, ni de lo que me interesa, ni nada, nada. O sea, es como, yo lo he solucionado al contrario que tú, haciendo que sean mundos diferentes. Y también otra cosa interesante en esto, y es que en las humanidades, que estamos en las humanidades, hay 4 grandes disciplinas universitarias que están en las humanidades, que son Historia del Arte, Filología, Filosofía e Belas Artes. Pero desas 4, solo Belas Artes temos a cousa da produción obxectual, produción artística. As outras 3 irmáns das humanidades son xestoras de que nos facemos. Es decir, que vemos los directores de museos, los comisarios, básicamente, ahora no, ahora a nosa formación dá pé para que tamén os artistas sexan tamén comisarios, pero finalmente casi os directores de museos que coñecemos pues son o de filoloxía, o de filosofía, que tenéis a Jarauta, por exemplo, o de historia de arte, verdad? Entón, dentro das humanidades hai xente que somos los productores e outros que son os xestores. Entón, volvendo ao primeiro, un tema que tiñamos, como xestionas o ensino sendo productor de eso que estás ensinando? Aí hai el debate, ¿no? Parece moi ben esa racionalización dos compartimentos estancos que fai Marina, que eu admiro, pero sou incapaz. Sí, no, eu sí que estou de acordo co que di Marina, no? É dicir, que unha cosa é o que fas ti e outra cosa é o que deben de facer eles. É dicir, que non, si tiramos o arte, séculos para atrás, veíamos que o aprendizaxe era entrar no obradoiro do maestro e aprender a pintar como pintaba o maestro, no? Incluso moitas veces pintar, logo firmar o maestro con certos cambios, no? Hoxe en día, é dicir, arte é unha actividade intelectual, entonces non pode basearse nesos esquemas, é dicir, o profesor non ten que buscar que os alumnos fagan o que fai el, no? Ao revés, é dicir, incluso desafío ver outras cosas interesantes totalmente distintas. Por exemplo, eu penso nos traballos dos meus alumnos, Fran Herbello, Vitoria Dil, Andrea Costas, todos eles traballaban sobre o corpo. Eu na vida traballei sobre o corpo, nin penso traballar sobre o corpo, non? Entón, eu creo que aí sí que hai que facer esa distinción. Outra cosa é como comisario. Claro, se eres profesor e eres comisario, eso sí que va a estar moi relacionado en el sentido que vas a dar saída tamén a todo ese tipo de traballos. E logo, claro, os alumnos tamén se nuten da tua experiencia como comisario. Pero como profesor, a nivel do traballo que fan, sí que hai que tener moi claro esa diferencia. Sí, además, como dices tú, Manuel, cuanto más diferentes sean de ti y entre ellos, mejor. Porque una de las cosas que es más obvia para todos nosotros es que aprenden del profesor naturalmente, pero también aprenden de los compañeros, de los alumnos. Entonces, cuando un taller no es homogéneo, sino súper heterogéneo y cada uno tiene unos intereses y una forma diferente gráfica de expresarlos, pues es cuando es perfecto. Porque ellos van aprendiendo, van mirando y van aprendiendo de los demás. As sinerxias que se formen entre eles é fundamental, non? Entón, en moitos casos, o profesor ten que ser un catalizador para que se formen sinerxias entre eles. É dicir, cando hai un curso bon, é unha maravilla ver como progresa a unha velocidade impresionante e progresa tamén non só porque digas tú, sino polas relaciones que establecen entre eles, non? Eu eso levo á práctica nos traballos de fin de grado, non? Que los tutorizo de forma global, é dicir, teño tutorizado moito, é unha cosa que me interesa porque, en definitiva, é un pouco que facía antes, sin contarme como horas lectivas, non? Tutorizar, seguir con traballos que xurden nas propias clases e ver moitas veces como se establece unha relación que incluso depois chega a ser relación personal e tal, pero unha relación de colaboración no traballo e ás veces están traballando en proxectos que son moi distintos, non? Sí. Moi ben. Bueno, xa levamos unha horiña falando e non quería rematar sen coñecer a vosa opinión sobre dúas cuestións, non? Unha primeira é a da relación da facultade co seu contexto, non? En primeiro lugar, coa propia cidade
na que estou ubicada, con Pontevedra, e despois co ámbito artístico galego, non? Sobre todo, bueno, eu que tamén vivo en Pontevedra, pois, bueno, penso que sí, que a facultade dame unha sensación de que tivo ese momento inicial e uns anos posteriores como de estar moito máis presente nas rúas, nas calles, en contacto co que era a vida da cidade, e nos últimos anos parece como que se enclaustrou un pouco dentro do propio edificio, non? Entón, quería saber un pouco a vosa opinión sobre ese asunto. Juan Fernando? Pues hacer un análisis histórico sociocultural da cidade de Pontevedra non é cosa fácil. Lo que sí é certo es que, por exemplo, si ao principio o Museo de Pontevedra miraba con certo apuro como os estudiantes empapelaban a fontana barroca que hai na Praza de Ferrería, porque era algo que o patrimonio tiña como unha xoia histórica, e, sin embargo, o permitía, porque estaba un pouco pensando, bueno, estas novas xeracións, a ver que van a facer, pero permitía, había como unha relación así como moi, digamos, nova con a cidade. Agora, pois, o estudiante é máis nómada, non está no sitio, non digamos este exercicio de pantallización das relacións, non? Entón, se antes as relacións eran moi primarias, moi directas, moi corpo a corpo, agora son relacións máis ben institucionais. Quizá é un pouco un sesgo, había moito que falar, pero tampouco sabería como resumirlo facilmente, non? O certo é que antes non había campus e tiñamos unha relación máis corpo a corpo, e agora hai campus, nós estamos como un pouco fora do campus, e as relacións máis ben serían entre os estudiantes mesmos. Non sabría ben decir como a relación coa cidade non é fácil, non? Hai exposicións, por exemplo, de Nóvoa no Museo de Pontevedra, pero non va ninguén alumno, a non ser Antón Castro, que les leve, pois os estudiantes están como a marxe do que pasa a veces na cidade, porque están en outra historia, están máis ben como unha especie como de nómadas digitais, non? Eu creo que é unha situación sociopolítica diferente. En cambio, ao principio, pues, a convulsión dos estudiantes na rúa con os cadros grandes, os bastidores casi de 1,5 metros, 2 metros pola rúa entre dous, e agora pues, eso non se ve, quizá, é outro momento, hai menos estudiantes ou menos, non sei, é unha situación diferente. Non sabrei dicir máis. Manuel? Bueno, eu a nivel da cidade de Pontevedra non coñezo porque eu vivo en Vigo, non? Pero o que sí constato é que a relación do alumnado, por exemplo, co arte, en definitiva, é diferente, non? É dicir, eu recordo que antes os alumnos participaban moito máis de exposiciones, participando en workshop que facían, por exemplo, no CEGAC. Tamén é certo que, claro, o orzamento que tiña o CEGAC antes non é o que ten agora, e os workshops que facía antes non son os que fai agora, eso é certo, non? Pero eu sempre pregunto, eu dou clase no último curso, non? E pregunto, vamos a ver, cantas veces fuchedes ao CEGAC? Cantas veces fuchedes ao Marco? E é bastante deprimente as contestacións que dan, non? Eso é certo, é unha realidade e hai que asumirlo. Habrá que analizar por qué, pero eso creo que sobrepasa la propia facultad. Eu creo que é un pouco la situación de la sociedad actual, ¿no? Outra cosa é xa analizar a relación da facultad co contexto onde está, ¿no? Ca cultura e co arte galego, ¿no? Entonces, eu, como decía antes, creo que o propio e universal son dúas caras dunha mesma moneda, ¿no? Entón, eu creo que aquí a facultade sí que ten unha asignatura independente, ¿no? É dicir, la conexión, é dicir, co contexto, tanto cultural, artístico ou global de Galiza, non? Eu creo que aí sí que hai que avanzar moito. É dicir, eu, por exemplo, sorpréndome todos os anos cando cito un texto de Maside sobre a fotografía popular, que é un texto extraordinario, e me dicen que é Maside, non?
Entonces ahí evidentemente que hay algo que tenemos que superar, ¿no? Marina, aunque tú Bueno, estás fuera, pues un poco, ¿cómo ves esa relación de los alumnos un poco con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Ya no solo en lo geográfico, sino también un poco en sí. lo creativo? Mira, no sé, porque hay una cosa que nos pasa siempre a todas las generaciones, es que pensamos que los jóvenes son una panda vagos. Pero es que ya hay citas de esto que se atribuyen a Sócrates. Luego es muy graciosa la cita porque la lees y dices, ah, claro, ¿no? Lo decía ya Sócrates. Estos jóvenes tan vagos, tan poco respetuosos de la autoridad, tan poco implicados en las cosas, ¿no? Que pasan de todo, que son egoístas y tal. Luego resulta que esa cita no era de Sócrates, de un tío del siglo XX, ¿no? Pero estoy segura de que Sócrates pensaba lo mismo. Hay algo en la forma que vemos a las generaciones nuevas, cuando vamos envejeciendo, que seguro que es universal y tendemos a ver como que son menos buenos que los anteriores, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que no. Mira, en lo que respecta al mundo digital, que sin duda su ecosistema, pienso que pasa una cosa muy rara, que efectivamente es de ahí donde sacan todos los contenidos, pero no son nativos digitales, porque de hecho no les da la gana aprender software. Es que se niegan en redondo. Tienen una relación con el ordenador, mis alumnos, que es como de rechazo, les da alergia. A la vez que están todo el tiempo viendo contenidos culturales de muy dudoso nivel, algunos de mucho nivel, naturalmente, hay series de televisión magníficas, que son obras de arte, y otras horribles. Pero no digo eso, los youtubers, los influencers, todo este tipo de rollo, ¿no? Se tragan muchísimas porquerías que están creadas en parte por edición y a la vez se niegan a editar, por ejemplo. Quieren hacer cosas como más manuales. Esto es muy raro. Hay algo ahí muy sorprendente. Pero lo que sí que te diré es que si bien yo también creo que ahora mismo son más críos, mi palabra sería como que son menos maduros ahora mismo, los chavales. Puede ser cierto, a lo mejor es una situación sociopolítica nueva, más de niños mimados, ¿no? Digamos. No estoy segura, la verdad. Porque todo el mundo siempre dice que los nuevos son peores. Pero de lo que sí que estoy segura, en cambio, es de que ha mejorado muchísimo su cultura visual. Es que no tiene nada que ver cuando yo empecé la clase o ahora. O sea, y como ese es nuestro mundo, son muchísimo más listos, son mucho más capaces de leer las imágenes con mucha competencia y rapidez y de crear imágenes interesantes que dicen lo que ellos quieren decir, que cuando yo empecé. Cuando yo empecé muchísimas veces tenía que decir con toda la dulzura de la que era capaz que esa imagen era muy mala, muy tópica, muy anecdótica, muy manida, ¿no? Ahora no me pasa ya. Ahora es otro nivel el de discurso, que consigan contar bien y que no repitan cosas ya hechas, que sean más profundos, lo que sea, ¿no? Pero el nivel del que parten de cultura visual es enorme. Y esto es muy importante porque además, claro, esto da una idea de lo importante que es la imagen en el mundo y por tanto de lo importante que es el arte en el mundo. El arte plástico que crea tantas imágenes de la cual luego en sucesivas capas se va transmitiendo de muy diferentes maneras a la sociedad. A mí lo que me hace plantearme esto es que no puedo entender, nunca entenderé, la ceguera de los políticos que van sucesivamente quitando de todas las formaciones primaria y secundaria asignaturas relacionadas con la cultura de la imagen, cuando precisamente vivimos en un mundo en el que cada vez es más importante, no solamente como modo de conocimiento, sino también como modo de adoctrinamiento. Entonces, no darse cuenta de lo importante que es para nuestra formación como sujetos. La imagen es alucinante y sin embargo cada vez van quitando más. Entonces, bueno, por lo menos en eso Yo no creo estoy de acuerdo. Perdona, Marina, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero a la vez, ya que hablamos de los estudiantes, yo estoy a notar una cosa, y es que si tienen una cultura visual realmente potente, porque están muy pantallizados, están, digamos, pues a veces están muy informados visualmente, a veces han dejado de lado todas las técnicas sucias, podemos decir, ¿no? Están técnicas muy limpias, muy de pantalla, muy... entonces, hay como dos cosas que creo que les faltan ahora, ¿no? La posibilidad de con las técnicas llamadas sucias, que sé yo, pues meter las manos no barro en una pintura, pero mancharse como en plan Francis Bacon, ¿no? O también y a la vez una especie de dificultad para articular secuencias intelectuales prolongadas, ¿no? Hay más como impacto brutal e inmediato, pero después a dificultad después en verbalizarlo, que cosa es una labor de la universidad, ¿no? El poder articular secuencias fraseológicas o intelectuales concatenadas. Yo creo que hay como una especie de desfase entonces, en que la cultura visual es una cultura de impacto casi mudo, sin verbas, sin palabras, y a la vez pues decías que eran un poco críos, un poco infantes ainda, ¿no? Pero a la vez con una imaginación
realmente muy potente, muy potente. De todos modos, Juan Fernando, en la facultad sigue habiendo, yo qué sé, la asignatura que yo imparto, siguen haciendo cuadros de 2 metros Sí, sí, 50, y sí, siguen sí. haciendo de pintura hasta las cejas. O sea, sigue habiendo esa Eso está relación muy bien. ¿no? Con los procedimientos que lo son. Yo no creo, fíjate, que en cambio, te lo digo, mi experiencia no es la de que les gusten las imágenes limpias y planas, es toda la contraria. Yo no consigo convencerles de que apenas usar el Photoshop, que es que hay delito, ¿eh? Es que es increíble, les digo, sois menos nativos digitales que yo, ¿cómo es posible? Con la edad que tenéis. O sea que no, Sí, yo creo sí, que sí. no. Estamos no mundo virtual, no mundo das redes e todo eso, ¿no? É dicir, eu cando empezou a fotografía digital, dixen, bueno, ahora non va a haber ninguén que teña interés pola fotografía analóxica, ya lo del cuarto oscuro va a ser un sufrimento. Bueno, pues o que pasou foi todo o contrario. É dicir, cuanto máis digital, cuanto máis virtual a sociedade, máis interés ten en eles a fotografía, todos os procesos analóxicos. E ven toda esa masia que ten de revelado o laboratorio e tal, pois apasionalles, non? É dicir, eu pensei que Alégrome moito, alégrome moito. Bueno, Alégrome moito. quero plantexar a última cuestión. Sei que xa esta cuestión, bueno, levaríanos para todo o rato que levamos falando, pero bueno, eu quero que tras os últimos anos na facultade é preciso facela e vos que a coñecedes ben, pois quería coñecer a vosa opinión, non? E un pouco de cara ao futuro da facultade, cara onde debería encamiñarse a facultade, sobre todo, bueno, pues tendo en conta as tensións que houve recentemente pola idea ou a proposta de implantar uns estudos de deseño dentro da propia facultade, non? E logo, bueno, a todo eso tamén temos que sumarlle esta situación pandémica que esperamos superar nos próximos meses, pero bueno, penso que tamén nos ten que facer un pouco pensar e replantear un pouco o que se fai no ámbito académico, non? Entón, bueno, quería saber un pouco así, de xeito breve, sei que é un tema complexísimo, pero bueno, un pouco a vosa opinión xa para pechar a conversa. Se me permitides, é unha Sí. cosa moi breve, que definiría casi unha frase. A arte non necesita do diseño. O diseño necesita da arte. Son dúas conductas diferentes. Unha cosa, en España, tamén diferenciaronse fai moito tempo. As artes aplicadas do coñecemento artístico que se aplica a problem solving, a resolver problemas concretos, e a arte como juicio crítico, como libertade de opinión, como alegría e fruición de explorar novos horizontes. Son dous mundos diferentes. E o erro básico que xerou todo este desencontro foi simplemente unha cosa moi sinxela, que a Universidade de Asunta quería coste cero. É imposible o coste cero a costa de unha facultade que ten medios limitados. Aí, como non se xestionou bien esa, pues saltou todo isto. Entón, bueno, por eso, e remato con isto, a outra cara deste problema é a oscilación, a empleabilidade que o Plan Bolonia está a promover dos anos 80. Xa iso estaba previsto, ¿no? A empleabilidade de toda a universidade, que tanto Walter Benjamin como Emilio Lledó, como tantos pensadores, creen que o espacio da liberdade de xuicio non é o mismo que unha FP que va a empleabilidade das persoas que están nese ámbito. Entón, Bolonia é empleabilidade e profesionalización, e iso dependendo das corrientes financeiras, é a liberdade de xuicio e a exploración de horizontes abertos é o propio da universidade. Iso é onde gustaría que non se perdera esa posibilidade que foi tamén para que naceu o Belas Artes no campo universitario. Cando no anos 79 e 80 publicouse no BOE a incorporación dos estudos de Belas Artes no panorama universitario español, foi porque a universidade quería saber cal era a maneira de pensar das Belas Artes. Non a maneira de como aplicar o coñecemento a unas artes aplicadas que xa están. Eso non quere decir que non pode haber un grado de diseño, por que non? Pero nunca a coste cero, é imposible. Se pode facer engordar unha ponla a costa do tronco. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con las dos primeras afirmaciones. Primero, que el único conflicto político ha sido por el coste cero. Si no, si el rectorado
dice, venga, pues tengo este dinero, este edificio, voy a contratar profesores nuevos, etcétera, y voy a hacer esta facultad, pues que el rectorado haga lo que considere oportuno. El problema es que era a costa de la facultad y no ha habido ningún otro problema entre los profesores que defendían una cosa y otra y con el rectorado. Es un problema de dinero y así de sencillo es. Lo que pasa es que al principio no parecía que fuera así, fuimos avanzando en un proceso, en mi opinión, de manera engañosa, y de repente llega el momento que dices, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Bellas Artes tiene menos alumnos y menos recursos? ¿Los profesores de Bellas Artes van a dar clase en diseño si no sabemos? Etcétera, ¿no? Entonces, el problema político está muy claro y es una cuestión de dinero. El problema conceptual, en cambio, es distinto y ese es el que me interesa más a mí. Lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Fernando. Yo siempre he pensado que una facultad de Bellas Artes, una facultad, en concreto la de Bellas Artes, cualquier facultad, no puede ser una formación profesional. Es diferente el ámbito. Entonces, por supuesto, naturalmente, que nuestro lenguaje es el que es y hay que enseñar técnicas y procedimientos, por supuesto. Pero mucho más importante que eso es enseñar, como decir, vocabulario y sintaxis, que no depende tanto del procedimiento, sino de entender qué es un objeto artístico. Entonces, eso es lo que se puede enseñar en los pocos 4 años que tenemos. Y naturalmente, al enseñar eso, al enseñar discursos, inserción en la cultura visual, etcétera, por supuesto lo estás haciendo a través de procedimientos que también los alumnos aprenden. Pero no se pueden enseñar todos. ¿Y qué pasa? Pues que cuando acaba la carrera, si una persona quiere hacer cerámica, pues tendrá que hacer un curso de cerámica. Y si una persona quiere hacer un software como hago yo, pues ni siquiera hago cursos, cojo y me lo estudio. Eso es lo que no se puede hacer todo en la facultad. Porque es que hay tantos, además, en el arte contemporáneo, ahora mismo hay tantos procedimientos distintos que es imposible abarcarlos todos. Se puede hacer un básico de eso en los pocos años que tenemos. Entonces, que luego la profesionalización se concreta cada alumno por su cuenta o se hace un máster, por ejemplo, profesionalizante, bueno, pues perfecto. Pero una facultad de Bellas Artes como una facultad de matemáticas, que me parecen muy parecidas en esto, lo que tiene que hacer es forjar la mente del alumno de cierta manera y no pretender llegar al punto ya, digamos, final de que sepas, ¿no? De que sepas una profesión, que es muy distinto. Junqueiro decía, el pájaro canta no porque sepa cantar, sino porque tiene una canción. El problema está ahí, hay que tener la canción. El cómo saber ya lo aprenderá, ¿no? Pero lo importante es tener la canción, que es lo que se enseña en Bellas Artes, ¿no? Mira, eu sigo con as matemáticas, porque eu estudiei matemáticas. Entón, a matemática que estudiei era matemática platónica, vamos, non tenía nada que ver co mundo, ni tiña que ver en realidad coa propia matemática, porque a matemática, las teorías que aparecen moitas veces para resolver problemas moi concretos, moitas veces problemas bélicos, pero non estamos falando na época de los romanos, estamos falando incluso, por exemplo, pues, toda a programación lineal a partir da Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, chegou un momento que esas matemáticas a mí tampouco me interesaban nada, ¿no? Entón, é dicir, que sucede? La Facultad de Matemáticas de hoxe non ten nada que ver con aquelas. Hai uns departamentos de matemática aplicada que están traballando a tope. É dicir, cando estamos falando da pandemia, quen están facendo os modelos non son os médicos. Os médicos poden ver como reacciona o paciente ante determinado medicamento, pero os modelos, eso están facendo matemáticos. Entonces, esa relación entre lo práctico e lo teórico que en las asignaturas o puñas tú de manifesto, Marina, que era moi interesante, que se levaba adiante, eu creo que na propia concepción da facultad, na Facultad de Belas Artes tamén ten que estar presente. Cuidado, isto non quere decir que sea unha facultad de diseño. Es decir, son cosas diferentes, pero tamén dentro de unha facultad de Belas Artes haber alguna asignatura de diseño. Pero la formación non va a ser la formación de diseñadores. Obviamente, despois sería moi interesante que hubiera, pues, a mellor, outra facultad de diseño ou, como apuntades vos, un máster especializado en diseño, que toda esa formación básica en arte que teñen na propia facultad, que despois pode ser aplicada xa de unha forma concreta no diseño. Pero ao mesmo tempo tamén os alumnos que están estudiando Belas Artes tampouco está de máis que teñan posibilidade de cursar alguna asignatura de diseño, para evitar que pase o que pasaba nas facultades de matemáticas no ano 70, produto del estructuralismo francés, que era lo que dominaba, ¿no? Despois, lo de la pandemia, é outro punto que me interesa, é dicir, en este momento, é dicir, asistimos ás clases virtuales, ¿no? É dicir, a mí non me interesan as clases virtuales para nada, eu estuve dando clases presenciales durante todo o trimestre pasado, ¿no? E aquí hai un problema moi grande. A pandemia esperemos que pase. Pero o problema é que a mellor os efectos da pandemia non os médicos, sino os pedagóxicos non pasan. É dicir, aproveitando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues pretendan instaurar la clase virtual frente a la clase presencial. Incluso chegou en determinado momento a falar de gravar as clases. A clase tiene que ser unha cosa viva, tiene que estar basada na relación del profesor y el alumno, la relación entre personas. No puede ser
una historia que está ahí grabada como un disco que tú le das a un botón y empieza a funcionar. Es decir, eso, claro, tiene una cosa muy interesante para la universidad a nivel de coste. ¿Qué sucede? Que grabas la clase, que una vez que la grabaches no hay que pagar al profesor, ¿no? Y luego pasa otra cosa. Si tú empiezas a poner clases virtuales o clases presenciales a escoller, os alumnos a mellor por comodidade, moitos deles, non digo todos, escollen a virtual, porque é máis cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos no vienen a clase porque van a virtual. Conclusión, sobran profesores. Entonces, las cuentas económicas les salen muy bien, pero eso sería un fracaso absoluto. Entonces, tenemos que estar un poco en guardia para evitar que se imponga este tipo de ensino. Esto no quiere decir que no se usen as herramientas digitais, as herramientas virtuais, como un complemento de lo que en realidad es auténtica clase presencial. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Por supuesto que estoy de acuerdo en que hay alguna asignatura de diseño, ¿eh? De hecho, ya las hay y deberían mantenerse naturalmente. Y luego, en lo otro que has dicho también, del todo. En la europea ya ha pasado. Graban las clases y luego hacen un ERTE y despiden a los profesores que han grabado las clases previamente. Con lo cual se quedan con su conocimiento por dos duros, porque son generalmente asociados muy mal pagados y sin derechos de autor. O sea, todo, lo tienen todo. O sea, realmente eso me parece de verdad sanguinario, de una mezquindad pasmosa. Pero bueno, yo creo que en Bellas Artes tenemos la suerte de que como es tan obvio que es ridículo que sea online, en nuestra facultad en concreto no va a pasar porque es imposible. Yo también, como tú, como sabes, he estado yendo todo el cuatrimestre y los alumnos estaban absolutamente encantados después del horrible segundo cuatrimestre que pasaron el curso pasado. Estaban encantados de venir a clase, de poder estar ahí con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un peligro para la Universidad Española sin la menor duda, y es una cuestión de nuevo de dinero, pero que en Bellas Artes veo imposible que pase. Si Bellas Artes pudiera ser por pantalla, xa estaría fai tempo na UNED. Pero por que non está na UNED? Porque é imposible. É imposible realmente, ¿no? Estou de acordo con todo o que dicedes. Bueno, pues moitísimas grazas. A verdade é que foi un placer pues, contar con vos, escoitarvos, e penso que foi moi ilustrativo sobre estes 30 anos da Facultade de Belas Artes, da que os tres sodes elementos moi importantes. Bueno, pues moitísimas grazas por participar os tres, foi un placer. No, muchas Gracias a ti, gracias. Ramón. Muy bien, fue un placer. Gracias por la iniciativa.